Un suelo pesado, mojado y por tanto no firme dificulta la construcción de superficies para la circulación, pero una base sólida y firme es el requisito fundamental para conseguir carreteras, secciones para vías de ferrocarril, pistas de aterrizaje, pistas de obras y superficies para la industria duraderas. Unos métodos innovadores para la estabilización de suelos con la adición de conglomerantes logran las soluciones óptimas proporcionando estabilidad. Muestras del suelo tomadas in situ son sometidas a diversos ensayos en el laboratorio de carreteras. Con una combinación entre análisis de suelos y cernido ponderal por tamices se realiza la separación de las fracciones granulométricas para determinar la distribución de los tamaños del grano. Otro experimento más para la identificación del material es el límite de fluencia y de plasticidad. Con ello se representan las propiedades plásticas del suelo. En base a la distribución de los tamaños del grano, así como al número de consistencia y de plasticidad calculado, se puede definir el tipo de suelo por medio de una comparación de tablas. Tras la clasificación del suelo tiene lugar la realización del experimento Proctor para determinar el contenido de agua óptimo del suelo. El comportamiento de deformación de los suelos cohesivos depende principalmente del contenido de agua. En el método de ensayo se calcula y protocoliza la densidad máxima posible del suelo. En el siguiente paso tiene lugar la realización de experimentos Proctor con adición de agentes conglomerantes. La resistencia a compresión simple se examina por lo general con una edad de 7 o 28 días. Hasta entonces las probetas de ensayo se protegen contra el secado y son almacenados durante 24 horas bajo el agua a una temperatura de 20 grados antes del examen de la resistencia a compresión simple. La prueba del cambio hielo-deshielo proporciona información sobre el comportamiento del suelo en condiciones climáticas extremas y, junto con el examen de la resistencia a compresión y los experimentos Proctor, da información sobre la cantidad de conglomerante necesaria. La cantidad de agente conglomerante calculada en el experimento de laboratorio por metros cuadrados de suelo se añade en el tajo de obra con camiones esparcidores. En el caso de suelos húmedos y cohesivos se utiliza sobre todo cal como agente conglomerante para la mejora de la compactabilidad. El suelo se modifica para aumentar la capacidad portante de un suelo y la resistencia a las heladas se aplica cemento. El suelo se solidifica. Para el caso en que se exija una combinación de ambos, se pueden utilizar conglomerantes mixtos. Los esparcidores de ligantes en polvo de Streumaster cumplen esta tarea de forma fiable, precisa y eficiente. Inspectores independientes de un organismo de control autorizado examinan in situ, por medio de una plancha esparcidora y una balanza electrónica, el cumplimiento exacto de la cantidad fijada para esparcir. La tecnología Streumaster garantiza un reparto del agente conglomerante preciso y homogéneo con independencia del tipo de superficie y en cualquier terreno regulado a la perfección de forma electrónica. Incluso los esparcidores de ligantes en polvo automotrices sobre camiones u otros vehículos especiales, como aquí, llevan a cabo intervenciones en terrenos difíciles y pesados. En el siguiente paso tiene lugar el mezclado homogéneo de los agentes conglomerantes. El suelo se prepara, se modifica, se estabiliza. Las estabilizadoras de Wirtgen se encargan de esta tarea de forma ininterrumpida, intensiva y con la máxima precisión. En caso necesario se puede añadir agua durante el proceso de mezcla. Esto se lleva a cabo de forma regulada por microprocesadores directamente en la cámara de mezcla a través de sistemas de riego integrados. Gracias a la utilización de un rotor de fresado o de mezcla para la adición del agente conglomerante, se logra, además de una adaptación uniforme, también una homogenización del suelo. Las estabilizadoras de Wirtgen se encargan de proporcionar el efecto de penetración necesario de hasta 50 centímetros de profundidad de trabajo con anchos de trabajo de 2 metros hasta 3 metros.
La cámara de mezcla variable se ajusta óptimamente a cualquier profundidad de trabajo, garantizando en todo momento una mezcla óptima del suelo con los agentes conglomerantes. El empleo de conglomerantes en los trabajos de explanaciones aumenta la cohesión del suelo y así se proporciona una resistencia al cizallamiento notablemente mejorada, cosa que a su vez aumenta la capacidad de soporte de forma multiplicada. Los suelos estabilizados dominan las fuerzas de cizallamiento que surgen. La totalidad del subsuelo se vuelve unitario, uniforme, sólido. Los asientos que aparecen ocasionalmente en carreteras y tramos de ferrocarril sobre subsuelos no estabilizados se reducen o se evitan por completo. El uso de las tecnologías Wirtgen para la estabilización de suelos evita asimismo la ardua y económicamente costosa sustitución del suelo necesaria en caso contrario. Tras la aportación con éxito de los agentes conglomerantes, los rodillos de tierras con pata de cabra de la empresa Hamm se encargan de compactar el suelo homogenizado. Los rodillos de pata de cabra llevan el efecto de compactación a mucha profundidad en el suelo a comprimir. En función del peso del rodillo, así como de la frecuencia y amplitud preseleccionadas, la profundidad de compactación final puede ser de hasta 50 centímetros conforme a las exigencias respectivas. Con presiones sobre el terreno de 1 hasta 4 Nm por metro cuadrado, el suelo resulta amasado y compactado desde abajo hacia arriba. Las motoniveladoras se encargan de proporcionar una superficie apropiada al perfil y a la posición del suelo solidificado. Para la compactación final se utilizan rodillos Hamm con bandaje de revestimiento fino o compactadores neumáticos. La compactación del suelo estabilizado se comprueba in situ. En función de la naturaleza del suelo, el densímetro nuclear o el procedimiento de equivalente de arena dan información sobre el grado de compactación. Los dos procedimientos se pueden aplicar de forma sencilla y eficaz en los lugares de obras. También se determina y documenta el contenido en agua del suelo. Del suelo mezclado se elaboran asimismo muestras de ensayo para el control y para la documentación completa. Sobre el suelo modificado y compactado de ese modo, se puede proceder ahora a la construcción posterior. La construcción se orientará según la exigencia del conjunto total de trabajos. Cuanto mayor sea la proporción de carga pesada, tanto mayor será el dimensionamiento, es decir, las capas de la estructura superior vinculadas. Según el proyecto de construcción, tras la instalación de una capa de protección contra las heladas, se coloca una capa de base fijada hidráulicamente o una capa base de asfalto sobre la capa estabilizada. En caso de secciones de trayectos extremadamente sobrecargados, la variante más apropiada para la consecución de la mayor durabilidad posible son vías de rodadura de hormigón. A continuación entran en acción las extendedoras, terminadoras de encofrado deslizante de Wirtgen. Con anchos de trabajo variables, la pavimentación se realiza bien directamente sobre la capa de base o en combinación con una capa de base fijada hidráulicamente. El mejoramiento del suelo y la estabilización del suelo, utilizando las tecnologías del grupo Wirtgen, desde el esparcimiento de los agentes conglomerantes, consiguen superficies de tráfico duraderas. Los esparcidores de ligantes de Streumaster ofrecen diversas soluciones, desde el esparcidor de acoplamiento tractor, pasando por esparcidores montados sobre camión, hasta el vehículo especial de carga. La gama de productos de las estabilizadoras Wirtgen está equipada para cualquier aplicación. Ya se trate de estabilizadoras de acoplamiento a tractor para trabajos pequeños y medianos, o la serie WR autopropulsada con anchos de trabajo de 2 a 3 metros para las obras grandes. La tecnología de compactación de Hamm proporciona una compacidad duradera en profundidad. Wirtgen Group. Tecnologías innovadoras para la estabilización de suelos.